no sé si en otras civilizaciones, en otras etapas de la historia humana, la gente ha estado tan presa del miedo como vivimos nosotros ahora. Tenemos miedo de todo el tiempo. No se puede hacer nada, es un gas paralizante el miedo. Los miedos, creo, predominantes, los que se sienten más en la vida cotidiana son el miedo a perder el trabajo, que es un típico pánico de nuestro tiempo, la inseguridad laboral, el miedo a no encontrar mañana tu puesto en la fábrica o en la oficina, que hace que una cantidad de derechos sindicales que se habían obtenido a lo largo de más de 2 siglos de luchas estén ahora corriendo grave peligro de muerte, porque nadie se anima a nada por miedo, por pánico a la pérdida del trabajo que se tiene. El que no tiene miedo a perder el trabajo tiene miedo de no encontrarlo, que es un miedo muy semejante. Y hay muchos otros pánicos, el pánico de vivir, el pánico de ser, el pánico de cambiar, el pánico a los demonios que nos inventan para asustarnos. Los derechos democráticos van a morir. Y lo que estamos viviendo en Europa hoy en día es una tercermundialización sucesiva. Los contratos colectivos de trabajo desaparecen. El estatuto del trabajador desaparece. El trabajo se convierte en una mercancía como cualquier otra. El hombre se convierte en una mercancía como cualquier otra. Y allí donde se encuentre el mercado más favorable, el capital irá a buscarlo. En otras palabras, se da una deslocalización permanente. Y el miedo a la deslocalización hace que el trabajador europeo o la trabajadora europea tengan miedo, se angustien por la posibilidad de perder su trabajo. En la Unión Europea, que es la potencia económica más fuerte que el mundo haya conocido, con 400 millones de trabajadores y de consumidores de muy alto nivel en sus 25 países, hoy en día hay 19 millones de parados permanentes, con una probabilidad muy alta de no encontrar trabajo, que están excluidos. Así, para no caer en la marginalidad, prácticamente todos los trabajadores, desde el director general hasta el conserje, interiorizan el miedo, se someten voluntariamente, ya que no tienen garantías sociales. El trabajo hoy por hoy vale menos que la basura. Impunemente los empresarios deciden quién trabaja, quién no trabaja y cuánto se trabaja. Se trabaja cada vez más a cambio de menos, cada vez más horas a cambio de un salario menor. Algunos derechos conquistados en muchas batallas difíciles a lo largo del tiempo, como el derecho a la sindicalización, se violan hoy día con escandalosa impunidad. Ese es un derecho aniquilado por la máquina de la muerte en el mundo de hoy. Es una máquina de exterminar derechos que ha convertido al trabajador en un mendigo de empleo, en un mendigo de salario. El año pasado, las 500 sociedades multinacionales mayores del mundo, las 500 más grandes, controlaron el 52% del Producto Mundial Bruto. Es decir, de todas las riquezas en mercancías, capital, patentes, servicios producidos en el planeta. Un monopolio. Un poder como no había existido antes en el mundo. Y los hombres que forman parte de esa oligarquía transcontinental actúan exclusivamente según los principios de maximalización del beneficio. Lo que hay que romper es esta violencia estructural. Los jefes de las multinacionales son en realidad señores de la guerra, que están en batalla permanente para lograr aún más beneficios y aún más cuota de mercado. Y los que pagan los gastos son los pueblos. El derecho a la independencia, el derecho a la soberanía, es hoy por hoy un lujo de los países poderosos, de los países ricos. Cuando los países pobres ejercen el patriotismo, ese patriotismo se convierte en populismo, o peor todavía,
en terrorismo y constituye una amenaza para el mundo. Entonces nosotros no tenemos el derecho de defendernos, solo tenemos el derecho de aceptar lo que otros deciden por nosotros. Y esos otros son los que ejercen el gobierno mundial. Los verdaderos amos del mundo hoy en día, en primer lugar, son invisibles. No están sometidos a ningún control social, sindical, parlamentario. Son hombres en la sombra que detentan el gobierno del mundo. Detrás de los estados, detrás de las organizaciones internacionales, hay un gobierno oligárquico de muy poca gente. Muy poca gente, pero que cuenta con una potencia, una influencia. Un control social sobre la humanidad, como jamás un papa, ni un emperador, ni rey alguno han tenido a lo largo de la historia de los hombres. Pero ¿quién es este asesino serial que mata todo lo que toca? Habría que meterlo preso, se me ocurre, pero ocurre que no se puede meter preso a este asesino serial, porque él tiene las llaves de todas las cárceles y porque es un sistema universal de poder que ha convertido al mundo en un manicomio y en un matadero. La globalización es una inmensa mentira. Los amos del gran capital, que dirigen el mecanismo de la globalización, dicen: vamos a crear una economía unificada por todo el mundo y así todos podrán disfrutar de las riquezas, de los progresos científicos, de los progresos del comercio, de los progresos de la libertad. Lo que sucede en realidad, si observamos la economía, es que existe una economía de archipiélagos que la globalización ha creado. Existen algunos islotes extremadamente ricos, extremadamente poderosos, y continentes enteros que desaparecen en la oscuridad. No hay duda de que entre las organizaciones interestatales visibles, que están en la vitrina de la globalización, 3 organizaciones son las más poderosas, que dominan, que regulan los acontecimientos económicos. Son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio. Son bomberos pirómanos y son fundamentalmente organizaciones mercenarias de la oligarquía del capital financiero invisible mundial. El Fondo Monetario lo manejan 5 países, y sobre todo uno, que es el que tiene derecho de veto, pero digamos 5. El Banco Mundial es un poquito más democrático, lo manejan 8 países. La Organización Mundial de Comercio, que es la que nos condena a cobrar cada vez menos y a pagar cada vez más, en sus estatutos establece el derecho de voto, pero nunca se votó, jamás. Hasta hace 30 años, 40 años, a nadie se le ocurría desconfiar de la justicia como un valor universal y por lo tanto todos, mal que bien, hasta la derecha más recalcitrante, compartían básicamente yo no te digo la indignación o la denuncia, pero por lo menos la aceptación de que la injusticia existía en el mundo. Y ahora que estamos gobernados por esta dictadura invisible de los grandes señores de las finanzas y de la guerra, los guerreros y los banqueros que mandan en el mundo y que usurpan una palabra hermosa como era comunidad internacional, lindísima palabra, lindísima expresión, la comunidad internacional que ahora nombra a los banqueros y a los guerreros. Comunidad internacional es el poder que ejercen los banqueros y los guerreros. Bueno, pues en otros tiempos se admitía que un mundo que genera pobreza es un mundo injusto. O sea que la pobreza es hija de la injusticia. Hoy por hoy es cada vez más raro escucharlo, porque resulta que la injusticia ha dejado de existir.